lo hacemos con mucho agrado, lo hacemos con mucho amor, porque todo es para el Señor, ¿verdad? No hay nada aquí para los hombres. Yo tengo el privilegio de traerles una palabra, de compartir una palabra con ustedes, ¿verdad? Que somos personas, somos ovejas, somos siervos agradables delante de Dios, y yo creo en un equipo de trabajo, yo creo en un equipo de zona que se levanta para este nuevo año, ¿verdad? Yo tengo muchas metas en mí acerca del reino de los cielos, y vamos a buscar ahí la palabra en el libro de Nehemías 4:6. En el libro de Nehemías 4, versículo 6. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo Dios nos prepara para las metas que tenemos por delante, para los propósitos, ¿verdad? Y Dios nos da una gran enseñanza. Una gran enseñanza en el libro de Nehemías. Capítulo 4, versículo 6, si lo tienen una vez. Vamos a ir un poco rápido porque el tiempo apremia, ¿verdad? 4:6 lo tienen. Bueno, no sin antes comenzar, incline su rostro y vamos a orar al Señor. Padre mío, Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, estamos delante de ti, Padre, con un corazón abierto. Señor, estamos delante de ti para recibir de tu palabra. Danos de tu entendimiento, danos de tu sabiduría. Señor, pon de tu mente en nosotros. Queremos tener la mente tuya, Señor, para que podamos, Padre amado, vivir conforme a tu voluntad, vivir conforme a tu palabra, Señor, y que las metas y propósitos que hay en nuestras vidas, Señor, que tú tienes para con cada uno de nosotros, las podamos llevar a cabo, Señor, siguiendo la voluntad tuya. No desviarnos ni a izquierda ni a derecha, Señor, para poder llevar a cabo esas metas que tenemos en ti, Padre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor Dios, te entregamos este tiempo a ti, Padre. Gracias, Jesús. Dice en el versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Vamos a tocar este punto importante, lo que es el ánimo, ¿verdad? En el libro de Nehemías resalta la historia de que cuando Jerusalén fue destruido, ¿verdad? Fue destruido Jerusalén, Nehemías mira de que las murallas de Jerusalén fueron destruidas. Y Nehemías mira desde el palacio del rey a lo largo, mira el muro derribado. Entonces entra en Nehemías lo que se llama como ese amor al prójimo. Entra en Nehemías esa compasión al prójimo, esa compasión de mirar a los judíos que estaban destruidos, que sus muros habían sido derrotados. Entonces Nehemías mira esta gran aflicción en el pueblo de Jerusalén. Entonces Nehemías toma manos, ¿verdad?, al asunto, y empieza él a obrar y a juntar gente, y empieza a contratar a sus vecinos, amigos y amistades, y él hace una asamblea y todos llegan a un acuerdo de volver a edificar el muro. Pero comenzó cuando Nehemías tuvo compasión de la gente, cuando Nehemías tuvo misericordia de las personas que habían sido devastadas por los malignos, ¿verdad? Entonces, cuando el libro dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hay una obra, hay un trabajo que hay que hacer, hay algo que Nehemías dio un comienzo, juntó al pueblo, comenzaron a trabajar todos juntos, pero mire algo, llegaron hasta la mitad de la altura adecuada. Digo yo una pregunta, ¿por qué llegaron hasta la mitad? ¿Qué pasó? Dice la Biblia que el pueblo tuvo ánimo para trabajar.
La gente tuvo ánimo para trabajar, para construir el muro. Pero ¿por qué llegaron a la mitad? ¿Por qué no siguieron? ¿Cuál fue la situación que a ellos los detuvo en llegar a la mitad? ¿Qué pasó con ellos? Dice en el versículo 7, dice que aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, se enojaron. Cuando la obra comenzaba a repararse, cuando el enemigo empezó a ver que Nehemías estaba hablando en serio, de que juntó al pueblo y comenzó a reparar el muro, los enemigos de Nehemías se enojaron contra él y dijeron, estos no van a poder construir nada porque somos más nosotros que ellos. Dice la Biblia que ellos se enojaron tanto que hicieron un acuerdo que cuando estos estuvieran débiles, los enemigos iban a venir, iban a atentar contra ellos, iban a querer destruir el muro otra vez, por segunda vez. Entonces yo decía, ¿por qué si Nehemías con el pueblo estaban con ánimo, con gozo, trabajando, llegaron a la mitad, se detuvieron porque los enemigos miraron de que ellos iban trabajando con mucho ánimo, el enemigo no les gustó? ¿Qué pasa en la vida cristiana? ¿Verdad? Yo digo que en este año vamos a comenzar en la obra del Señor trabajando arduamente, sin quedarnos. Yo por eso les dije desde el principio, yo creo en un pueblo que se levanta en ese 2006, un pueblo que se quita de todo conformismo, un pueblo que se va a empezar a negar a sí mismo y a tomar su cruz cada día. Yo creo en ese pueblo, mi hermano. Por eso esta palabra a mí me venía en la mente cuando yo la leía. Nosotros nos tenemos que preparar. Nosotros vamos a arrancar ese 2006 con todo, con la ayuda del Señor. Pero el enemigo no se va a quedar quieto, ¿verdad? El enemigo no se va a quedar sentado, porque a él no le va a gustar nada que usted y yo, que mis hijos, que la familia entera adore a Dios Todopoderoso, pero que lo adore en espíritu y en verdad. Porque ¿qué hay de la gente que empieza a trabajar en la viña del Señor y no toma en serio las cosas? No le pasa nada, no es frío ni es caliente. Pero ¿qué hay de aquellos, verdad, que se toman el reto y el compromiso de decir, mi casa y yo serviremos a Jehová? Es cuando el enemigo comienza a traer problemas. Es cuando el enemigo comienza a atacar en diferentes circunstancias de la vida. Y yo puedo ver aquí, verdad, que el primer problema es que se presentó el problema. La gente iba bien, todos iban trabajando. ¿Por qué pararon? Porque se presentó un problema. Hubo un problema. Por eso ellos pararon. En la vida de nosotros van a haber miles de problemas. Pero ¿qué va a ser de nosotros? ¿Vamos a parar la obra del Señor? ¿Vamos a echarnos para atrás en vez de ir por adelante? ¿Qué podemos hacer nosotros en este caso? Cuando nosotros estemos trabajando y se nos enfrenta el primer problema. El primer problema que va a traer, número uno, el desánimo. Cuando el desánimo entra en la vida del cristiano, comienza a ver más allá lo que al principio el cristiano miraba que lo iba a hacer, que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el desánimo entra, entonces comienza a decir que es imposible, que va a ser difícil, que va a ser duro. ¿Para qué sigo? Mejor me quedo, así estoy bien como estoy. ¿Para qué cargar mi cruz día a día? ¿Para qué esforzarme si yo sé que va a ser algo difícil? Cuando el desánimo entra, comienzan a bajarse los sueños que Dios nos dio al principio. Comienzan a destruirnos, a destruir los sueños, las metas, los propósitos por el cual nosotros fuimos llamados. Comienza entonces el enemigo a destruir. Comienza entonces el enemigo a robar los sueños que Dios nos dio desde un principio. Comienza entonces a destruir el enemigo todo lo que nosotros teníamos planeado. El enemigo comienza a atacarnos por diferentes áreas de nuestra vida. Es cuando llega el desánimo en nuestra vida. Muchos de los casos, ¿verdad? Cuando hay un desánimo en la vida de un cristiano, lo que el cristiano comienza a hacer, a culpar a medio mundo.
que por qué le pasa esto justo a él, nadie lo está ayudando, nadie está con él, y comienza a involucrar a un montón de personas cuando nadie tuvo la culpa, sino nosotros mismos, porque nosotros mismos no tenemos el valor de enfrentar la realidad. Dice la palabra que la fe enfrenta la realidad que viene en adelante. No es que la fe va a hacer un lado la realidad del problema, sino que la fe verdadera enfrenta el problema y pasa al otro lado. Esa es la fe verdadera. Vamos a tener problemas, sí, pero mi fe es que yo sé que ese problema no va a hacer nada en la situación espiritual mía, en los planes que yo tengo más adelante. ¿Por qué? Porque esa es mi fe. Esa es mi fe. Entonces ese es el primer problema que podemos tener nosotros, la debilidad, el estrés, la pereza y sobre todo el desánimo. El desánimo de no querer leer la palabra, de no querer ayunar, no querer asistir a reuniones, no querer ir a la iglesia. Viene poco a poco el desánimo. Y cuando nosotros le damos la entrada al desánimo, cuando acordamos nosotros, ya estamos más fríos que tibios, ¿verdad? Y esto pasa en muchos casos. Por eso yo quería traerles esta palabra a nosotros, para que nosotros nos fortalezcamos más en el Señor y anhelemos cada vez más y más, y tengamos en mente que el enemigo no está jugando. El enemigo no está jugando, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que estar siempre firmes, parados en el Señor, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, ¿cómo podemos enfrentar ese problema? ¿Qué pasó con Nehemías, con el pueblo, con el grupo que estaba realizando esta obra? ¿Qué hicieron ellos? ¿Pararon? ¿Se fueron cada quien para su casa? ¿O siguieron? En el versículo 13 dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo, versículo 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. El versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. En el versículo 15 hay algo que Dios nos quiere dar a nosotros, que es el entendimiento en medio de la prueba, el entendimiento en medio del problema, el entendimiento en medio de la situación más mala que nosotros podemos estar pasando. Hay un entendimiento donde dice, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, ¿verdad? Cuando la gente, cuando nosotros los cristianos entendemos lo que está pasando alrededor, lo que está pasando en la prueba, que nosotros tenemos el entendimiento que el enemigo es el que quiere atentar contra nuestras vidas, cuando nosotros tenemos ese entendimiento, el enemigo se da cuenta que no puede con nosotros porque tenemos el entendimiento de Dios. Tenemos los versículos bíblicos en nuestras mentes, que todo lo que venga delante de nosotros, no habrá nada ni nadie que nos pueda apartar de su amor. Tenemos ese entendimiento, tenemos esa gran sabiduría en medio de la prueba, en medio de las circunstancias que se acercan a nuestras vidas. Y sigue diciendo, desde aquel día, la mitad de mis siervos, en el versículo 16, trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas detrás de ellos. Estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Escuchen bien esto. Ellos, cuando miraron el problema de los enemigos, cada quien miró, Nehemías miró, de que al principio no hubo problema. Al principio todos tenían ánimo. Al principio todos arrancaron a trabajar. Pero venido el problema, ellos tuvieron el entendimiento de Dios de que ya no era con sus propias fuerzas que ellos iban a poder seguir. Porque al principio eran ellos con su fuerza, con la gente, con la unidad. Pero venido el problema, ellos entendieron que no era con la fuerza de ellos. Ellos entendieron de que necesitaban algo más que ellos.
ellos entendieron que necesitaban algo más, que era armarse con espadas, armarse con lanzas, armarse con escudos. Ellos entendieron que aunque el enemigo viniera, pero si ellos estaban armados, no iban a poder. No se alarme, fue un traste que se quedó, lo caliente. Los tacos, los calientes. Que no se queden los tacos. Ey, No, los tacos están en la bandeja. todo menos la comida, por favor. También quiten de ahí. Ay, ay, ay. Hermano, está tan poderosa la palabra que se explotó esa cosa. Cuidado, fuego, parece que algo está quemando ahí. Pues no se caigan los tacos. Está quemando los tacos. Sí, no, échale agüita. Vengan los chiquitos. para Siempre me han gustado los tacos ahumados, hermano. Ni modo, tiene que resignarse. Ya pasó el peligro. Lo caliente que ya reventó. Sí, un poquito. Se escuchó feo. Yo pensé que vos habías quebrado un plato. Vos no quebraste ni un plato ahí, Amy. No. Está bien, Un plato de corona. Oye, un hielo. Hielo. ¿Quieres hielo una vez? ¿Quieres hielo? No, si no lo sabes. Estamos viendo la muerte de fauna. Ellos no me han ido. Hermano, ¿por qué no sigue, hermano? ¿Ya? Bueno, Viene. sigamos. Hermanas, continuemos. Hermana. Ya. Después lo ponemos en el Facebook, vengan. Pasó algo sobrenatural hoy, vamos a poner. Está poderosa la palabra. Se quebraron barreras. Comida, dijo el rom. Bueno, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Es que ellos entendieron que Ok. no era. Sí, No. cuando Nehemías, ¿verdad?, empieza a construir, miró él una gran unidad, miró él una gran perseverancia en los trabajadores, en el pueblo, que tuvieron esas ganas de trabajar en la obra. Tuvieron unos ánimos de trabajar en la obra que la llegaron hasta la mitad en poco tiempo, en pocos días. Pero venido el problema, ellos miraron de que necesitaban algo más, que ya ellos mismos ya no podían seguir con la obra sin poder hacer nada, sino que necesitaron de espadas, de lanzas, de escudos, ¿verdad? Necesitaron grupos de personas que vigilaran. Un grupo trabajaba, el otro grupo estaba de vigilante. Entonces Nehemías miró de que tenía que haber un grupo de guardias, un grupo trabajando, un grupo de guardias, un grupo por la noche, un grupo por la mañana, y él comenzó a usar las ideas que Dios le daba para seguir construyendo el muro. Nosotros, ¿verdad?, vamos a seguir construyendo, trabajando para la gloria del Señor, vamos a seguir trabajando para la obra que el reino de los cielos crezca más y más. Esa es nuestra meta, pero necesitamos algo. ¿Cómo vamos a enfrentar los problemas? Porque pasa mucho que en los problemas muchos nos enfriamos, muchos, ¿verdad?, nos venimos para abajo y viene el desánimo. Pero ¿cómo hicieron ellos para que esto no pasara? Bueno, hay un líder que es Nehemías. Este líder Nehemías agrupa a las personas, agrupa a las gentes, pone un grupo para cuidar a los que están trabajando mientras trabajan. Hay otro grupo de personas. En el versículo 17 dice que los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían la espada. O solo imagínese usted algo literal, que está trabajando usted en un muro. Con una mano usted está trabajando en el muro y con la otra mano usted tiene la espada lista para enfrentar a su adversario que va a venir. O sea, es algo tan complicado, pero que ellos no se dieron por vencidos. Es algo que trabajo con una mano y con la otra espada estoy esperando si viene mi oponente a mí. ¿Qué podemos hacer nosotros en este caso? Si nosotros no tenemos la espada, que es la principal espada, que es la palabra de Dios, según ahí Efesios 6,
del 6, del 1 al 7, ¿verdad? ¿Aló? Léalo, hermana. Del 1 al 7 me dijo. Si quieres solo lea el 16 y el 17, perdón. Hebreos 6. Efesios 6. 16, 17. 16, 17. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? Nosotros tenemos esta gran ventaja que la gente que no conoce a Dios no la tiene. Porque la gente que no conoce a Dios resuelve sus problemas como ellos la pueden resolver humanamente. Pero nosotros tenemos el gran privilegio que tenemos la palabra de Dios, la Biblia. La voz de Dios la tenemos nosotros que nos ayuda a enfrentar el problema. Y en vez de irnos para atrás, avanzar más y poder ver que nuestra fe es verdadera en medio de los problemas, en medio de la situación. Entonces esto es lo que Nehemías hizo. Nehemías a su grupo de personas los vistió con armaduras. A su grupo de personas les dio cada cual la armadura que deberían utilizar. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos que tener la armadura para poder soportar al maligno y estar firmes en el día de la tentación, estar firmes. Pero ¿cómo es esto? Solamente por medio de la espada, que es la palabra de Dios. De otra manera nosotros no vamos a poder soportar una tentación, porque cuando el pecado se acerca a nosotros, si nosotros no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, nosotros vamos a caer. Si cuando el pecado se enfrenta a mí, y yo tengo que saber que el pecado a mí, la causa del pecado, la condenación del pecado es muerte. Yo tengo que tener eso en mente, que el pecado es muerte. Y si yo participo con el pecado, es muerte, es condenación. Entonces cuando yo tengo la palabra de Dios en mi mente y la circunstancia y el maligno quiera venir a mi vida, yo tengo la palabra de Dios en mi mente. Es un entendimiento que solo Dios me puede dar, ¿verdad? Que solo Dios nos puede dar a cada uno de nosotros. Y eso es lo que la palabra nos llama, que nosotros tengamos la espada mientras trabajamos en la obra del Señor. Si vamos a trabajar en la obra del Señor, si vamos a trabajar juntos unánimes, como este pueblo de Nehemías, que tuvo ánimo de trabajar, nosotros tenemos que tener el mismo ánimo de trabajar y no quedarnos, ¿verdad? Sino que seguir avanzando. No importa si no vinieron 2, si no vinieron 3, pero sigamos avanzando, ¿verdad? Se están abriendo muchos caminos. Tenemos evangelismo los domingos y queremos estar constante evangelizando porque a eso somos llamados, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos, tenemos que llevar a cabo esa labor del evangelismo. Es una obra del Señor en la que nosotros tenemos que estar realizando. Y juntos, unánimes, causa mayor poder, como el pueblo de Nehemías. En poco tiempo llevaron el muro a la mitad. En poco tiempo llevaron el muro a la mitad. Y yo creo que si un pueblo se une, si todos nos unimos en una misma causa, en un mismo propósito, en un mismo espíritu, ¿verdad? Expandir el reino de los cielos, pero esto se va a hacer predicando el evangelio. Predicando el evangelio se va a hacer. Si no, no se va a poder hacer nada. Y se están abriendo más puertas. Por ejemplo, lo que el hermano ha estado haciendo, que leamos los libros, ¿verdad? Que nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Porque si no leemos la palabra de Dios, viene el desánimo. No importa si ya sabemos o no sabemos, pero necesitamos refrescarnos cada día más con la palabra. Y esto cuesta, pero requiere de un tiempo, de un periodo de tiempo cuando usted menos se acuerda, usted ya está enamorado de la palabra de Dios y quiere vivir memorizándose la palabra de Dios, leyendo historias, leyendo salmos, y usted comienza a agarrar, ¿verdad?, ese amor de la palabra del Señor. Al principio, dijo el hermano, causa sueño, aburre, es verdad, no le dan ganas de leer a uno, pero poco a poco, ¿verdad?, nosotros podemos experimentar que la palabra de Dios nos ayuda en el crecimiento espiritual. Y podemos caminar conforme a la voluntad de Dios, podemos andar conforme al Espíritu y ya no andamos conforme a la
carta. Sigue diciendo, hay un versículo bíblico que está allá en Josué 1.8, muy conocido. En Josué 1.8. Yo le voy a dar lectura. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se da cuenta ahora usted? ¿Se da cuenta ahora usted por qué en el mundo cristianismo, en el mundo del cristiano, en la vida del cristiano, alrededor del mundo, muchos se enfrían? Muchos, ¿verdad?, vienen a ser tibios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si no meditamos de día y de noche, no nos va a salir nada bien nunca. Pero si nosotros meditamos de día y de noche, todo nos va a salir bien. La vida personal en la casa, familiar, ¿verdad?, con la sociedad allá afuera, no vamos a tener ningún problema porque nosotros estamos llenos de la palabra de Dios. Estamos llenos de la palabra de Dios. Yo creo que es un llamado de Dios que nos hace a cada uno de nosotros, que este año que viene nos enamoremos más de su palabra, nos enamoremos más de la Biblia y que le demos lectura a la palabra del Señor, ¿verdad?, que tengamos esa constante comunión con Dios en su palabra y podamos nosotros ser más fortalecidos, ¿verdad?, cuando venga la tribulación, cuando venga la prueba, tengamos el entendimiento de Dios, sepamos que el diablo vino a matar, a robar, a destruir, y también sabemos que Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, y es un gran regalo de Dios, ¿verdad? Bueno, es todo lo que les traía. Si alguien quiere compartir algo. Un aplauso al hermano. Si no, oramos. Yo creo, ¿verdad?, hay que hacerle el favor a los tacos de comerlos ya. No, algo así, muy bonito.